A pesar de todo, la empírica me muestra que aun cuando hayan tenido el ramo de ingeniería económica, hay gente que llega con carencias en la concepción y uso de todo lo que es el instrumental de la matemática financiera. Por lo tanto, voy a partir con un resumen de matemática, un resumen introductorio de matemática financiera. A ver, denme un segundo. Que ahí mandaron un correo a la universidad. Informe horario de las clases diurnas. A ver. De 14:20 a 15:20, sí, está bien. La Tamara Riquelme está en clase ahora. Sí, profe. De hecho, soy la que le consulté No, por eso, también si estoy leyendo recién. el correo que me acabo de dar cuenta. Sí, por eso le consulté el horario de comienzo. Ah, sí, no, es que mira, acaba de llegar un correo que es desde las 4, desde las 2:20. Ya, gracias, profe. Yo me atrasé porque esperé que algunos entraran, como, pero la Dimitrópulo ha entrado como 3 veces. Entra y se sale, entra y se sale. Dimitrópulos, ¿entraste? Ah, Profe, es que Dimitrópulos. profe, la Carla Dimitrópulo anda en la calle, está conectada desde el celular, por eso puede que tenga Ah, mala se le conexión debe a estar internet. en, se Sí, le No, debe profe, estar. ahí ya estoy conectada desde el computador, lo siento. Por Ah, eso ya, era para porque estar presente. entra y salí, entra y salí, entra y salí, me tenéis Sí, lo loco. siento. Ya, bien. Entonces, lo primero que les voy a preguntar, cabros, es que me definan el concepto de interés. ¿Qué entienden ustedes por interés? ¿Aló? Profe, yo lo que tengo entendido es como el lenguaje de Suez. Es como una ganancia generalmente porcentual que se saca por el préstamo o el riesgo que conlleva una inversión. ¿Qué me dijiste el lenguaje de qué? Eso es coloquial. Ah, más general que eso. Profe, Dígame. sí, no sé cómo el concepto más teórico, pero es como un porcentaje aplicado a un valor No. eh, a través del tiempo, por periodo, ¿no? Ya, pues, niños. Ya, el interés, ¿Es recuerden, una ya, dime. cantidad o monto que se paga por el uso del dinero? No, tiene un correlato con eso, pero cuidado. Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. ¿Y eso qué significa? El interés, y que por ahora lo vamos a denotar por la letra I latina mayúscula, es igual a una cantidad de dinero acumulada hasta una fecha T cualquiera, menos
una cierta cantidad original. Y se mide en unidades monetarias. El interés, ¿qué representa la manifestación del valor del dinero en el tiempo? ¿Cómo se calcula o qué es lo que representa ahora en términos, bueno, cuál es la cosa real y concreta? Es la cantidad de dinero acumulada hasta una fecha cualquiera, menos una cierta cantidad original de dinero. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Bien. Si esto lo veo en el monito de aquí arriba, que recibe el nombre de diagrama de flujo de caja, ¿qué es lo que es un diagrama de flujo de caja? Un eje temporal en el cual, mediante un sistema de flechas, se disponen todas aquellas magnitudes que representen o ingresos o egresos. Por convención, una flecha que apunte hacia arriba representa un ingreso o entrada de plata en caja o en su bolsillo, si lo ve a título personal. Mientras que una flecha que apunte hacia abajo, como la flecha azul que tengo aquí en el mono, representa un egreso o salida de dinero en caja o en su bolsillo, según sea el caso. Si se dan cuenta y entendimos la definición de interés, podemos llegar a plantear una primera ecuación de valor de la siguiente manera. Si esto que tengo aquí, el diagrama, es un eje temporal y estas, la flecha azul y roja, representan flujos de dinero, si lo veo en términos de dicha temporalidad, esta magnitud, dado que estoy justo a tiempo cero, es decir, desde cuando parto contando el tiempo, para mí representará una magnitud de dinero en tiempo presente o futuro, les dice el juicio o criterio. Dado que estoy parado aquí, y de aquí en adelante voy a empezar a contar el tiempo, desde este punto. De aquí voy a empezar a moverme para allá. En términos temporales, esta magnitud que tengo expresada por la flecha roja, la encontraré denotada o dispuesta a tiempo presente o futuro. ¿Qué les dice el juicio? El criterio. Presente. Presente. Lo voy a asignar por la letra P. Por lo tanto, este flujo, a la flecha roja le voy a llamar P. Si estoy contando el tiempo hacia allá, esta magnitud, esta flecha que veo acá, dado que yo estoy aquí, la percibo como una magnitud a tiempo presente o futuro, esta flecha azul. Futuro. Yo estoy parado aquí. Futuro. Futuro, lo denotaré como un flujo dado por la letra F, siguiendo un código mnemónico, P de presente, F de futuro. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que tengo aquí abajo, los intereses. Entonces, si yo veo el mono, los puedo asignar por la diferencia entre F menos P. Una cierta magnitud futura menos una cierta cantidad presente, P. Ahí está. Primera ecuación de valor. Segunda, y se mide en unidad monetaria. Perdón. Segunda. Vinculado con lo anterior está el concepto de tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés, según ustedes? Que es una de las respuestas que me dio una niña, no me acuerdo quién fue.
Cuando yo pregunté por los intereses, lo que ella me trató de definir fue la tasa de interés, que no son lo mismo. ¿El porcentaje es un valor para cierto periodo de tiempo? Sí. La tasa de interés, que la vamos a denotar por I latina minúscula, es un porcentaje respecto de quién de la cantidad original. ¿Cómo se obtiene entonces? Como el cociente entre el interés, por eso que hay vínculo entre los intereses y la tasa, y la magnitud original, P. Y se opera en tanto por uno, pero su dimensión es tanto por ciento por unidad de tiempo. 5% mensual, 4% anual, 2% diario. Cuando a mí me dicen 2% diario, si yo quiero hacer un cálculo, lo debo emplear en tanto por uno. 2% significa, expresado en tanto por uno, 0,02. 20%, 0,2. 14%, 0,14, etcétera. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y por otra parte, ¿qué es o de qué es lo que nos provee este diagrama de flujo de caja? De lo que vamos a tratar de deducir a continuación, que son las ecuaciones de valor que rigen las relaciones entre estas magnitudes. Entre F y P, mediante ya sea la aplicación de interés simple o interés compuesto. Y nunca hay que tener confusión entre los intereses y la tasa de interés. Los voy a retar durante la primera parte del curso porque van a tender a confundir, aunque sea solo en términos de expresar estos dos conceptos. Y no son lo mismo. Usted como ingeniero tiene que usar correctamente los distintos conceptos de, en este caso, la matemática financiera, de cualquiera de las materias que han tenido durante la formación, pero en particular la que a mí me convoca es esta, la matemática financiera. Por lo tanto, yo les voy a exigir que hablen y se expresen de manera correcta respecto de los conceptos que están ocupando. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y nunca hay que olvidar lo siguiente, la existencia del mercado de capitales es aquel ente que nos permite transferir fondos. Y existen dos posibilidades. Transferir fondos del presente al futuro o del futuro al presente. Aquí si ven el mono, la flecha gris que tenemos en el monito, en el diagrama, lo que representa es que yo puedo convertir una magnitud a tiempo presente, la puedo convertir en una magnitud a tiempo futuro. Cuando yo llevo flujos del presente hacia el futuro, la acción, el verbo que estoy ocupando es capitalizar. Y eso significa llevar a futuro. Por el contrario, yo puedo convertir pesos del futuro al presente. Y ahí la acción o verbo es descontar. Eso significa traer a valor presente o actualizar, como quiera. ¿Hay dudas? ¿Jóvenes? No, profe. No, profe. Bien. Les puede parecer muy básico, pero es bueno ir fijando bien y de manera correcta el conocimiento. Porque reitero, la empírica me muestra que todavía llegan con carencias.
estas dos mismas acciones, cuando en vez de realizar esta operación a una tasa de interés y que se expresa, tal cual estamos diciendo, como un cierto porcentaje por unidad de tiempo, lo que tengo puesto aquí, y por ciento por periodo, cuando esta misma acción se realiza a través de la tasa de inflación, que es lo que vimos en Fundamentos de Economía cuando hicimos la distinción entre el PIB real y el PIB nominal, cuando esta misma acción la hacemos a la tasa de inflación, aquí hablaremos de inflactar. Mientras que cuando descontemos magnitudes futuras hacia el presente, a través de una tasa de inflación y no de la tasa de interés, hablaremos de deflactar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, y todo esto, por si todavía no lo tienen claro, tiene que ver, estos dos conceptos que están dispuestos aquí en el monicaco, tienen que ver con lo que es el consumo y el ahorro, lo que han visto en macro. Cuando yo convierto pesos del presente al futuro, cuando convierto pesos del presente al futuro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dejar de consumir hoy día con el objeto de poder consumir mañana. Por el contrario, cuando transfiero pesos del futuro al presente, lo que estoy haciendo es incrementar mi corriente de consumo actual con cargo a mi potencial de generación de ingresos en el futuro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Lo último, profe, yo ahí me perdí. ¿En qué sentido? Deflactar, que fue como traer el valor presente, llevándolo como a lenguaje normal o entendible. Ahí no me perdí. ¿Y qué conceptos no entendiste? Consumo, transferir. Cuando tú transfieres pesos del futuro al presente, lo que estás haciendo es incrementar tu corriente de consumo actual, pero obviamente eso te compromete a pagar en el futuro y por lo tanto lo que he dicho es quedan comprometidos fondos de tu potencial de generación de ingresos. Eso. Ahora sí. ¿Profe? Si yo no tengo ni uno y me quiero Profesor, comprar una bebida, voy al negocio de la esquina, que me conocen desde chiquitito, y le digo, don José, deme una bebida y se la pago mañana. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me tomo la bebida hoy día. Incrementé mi corriente de consumo actual, pero eso me compromete a que mañana le pague la luca o lo que me cobre por la bebida. Eso es lo que estoy diciendo. Dime. sí, profe, quería consultarle si era correcto considerar como sinónimo capitalizar, inflactar y ahorrar. No, Ya. no. ¿Cuál- Una ¿Cuáles son cuestión los es el distintos? instrumental que nos provee la matemática financiera. Capitalizar, tasa de interés. Inflactar, tasa de inflación. En términos de la herramienta es la misma, pero en términos de la aplicación de tasas es distinto. Ya, El uno, tasa de interés, el otro, tasa de inflación. En ya. O sea, términos también, de la herramienta matemática se ocupa la misma fórmula, pero conceptualmente son distintas. Dime. sí, me queda claro. Y en definitiva, entonces, podríamos entender lo mismo por descontar, deflactar y consumir. Como en ese paralelo, en Cuidado, definitiva. cuidado. Pero sí,
Tú descuentas a una tasa de interés, tú deflactas a la tasa de inflación ocurrida en el periodo. ¿Y cuál es el objetivo? Incrementar la corriente de consumo actual. Sí. Ya, vale, profe, gracias. Eso conceptualmente, lo que hay de fondo. Todo esto tiene que ver con el consumo y el ahorro. Y recuerden que, acuérdense de macro, del ingreso disponible, el ingreso de libre disposición, los sujetos, los individuos, las personas, los podemos destinar, valga la redundancia, libremente o al consumo o al ahorro. Ahí está. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Aquí todo claro. Bien. Entonces, adicionalmente de lo que nos provee este diagrama de flujo de caja, es de tratar o nos permite encontrar la relación que existe entre F y P. Porque hay una relación matemática, hay una ecuación de valor, la 3 y la 4, que vamos a ver a continuación, y que tiene que ver con la aplicación de cualquiera de sus dos opciones mediante la concepción de interés simple o interés compuesto. ¿Se acuerdan lo que es lo uno u lo otro? Yo me acuerdo como en términos de la operación, si es que no me equivoco, A como ver, que dale. el interés compuesto se aplicaba sobre el resultado de ya aplicado el interés en el periodo anterior. Era como, y en cambio el otro no. Creo que el otro se aplicaba bajo no sé si me explico. El otro se calculaba bajo el monto principal y se iba sumando. Como que no una especie de progresión geométrica y otra como aritmética. Sí, es correcto eso. Ya, el interés simple solo se aplica respecto de la cantidad original. Mientras que en interés compuesto nace el concepto de interés sobre interés. ¿Y eso qué significa? En el fondo, que se va aplicando interés sobre lo acumulado, que es lo que me trataste de explicar. Sí. Ahí solo sobre la cantidad original, en el interés simple, y en el compuesto sobre lo acumulado. ¿Me explico? Veamos cómo lo resolvemos algorítmicamente, matemáticamente. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo y que voy a tomar la nomenclatura justo al revés de lo que tengo en el mono. Supongan que yo deposito P pesos, estoy ahorrando. ¿Me siguen o no? Voy a depositar P pesos. ¿Qué significa eso? Que hoy día me voy a privar de consumir con el objeto de poder consumir más mañana. Por lo tanto, y le voy a poner número, pero no se me pierda con el número. El número vale hongo. 1.000 pesos. Al 2% por periodo. Al mes, si usted quiere. 2% mensual. Y voy a efectuar el depósito por 10 meses. ¿Estamos? Y voy a tratar de encontrar el valor de F. Vamos con interés simple. Interés simple. Entiéndanme, voy a depositar 1.000 pesos a una tasa del 2% mensual por un plazo de 10 meses. ¿Hay dudas? No, profe. No. Ya, les pregunto, ¿cuánto voy a tener acumulado? Si bien el depósito lo voy a efectuar por 10 meses, les pregunto, ¿cuánto voy a tener acumulado el mes 1? No se me quede con los números que puse. Hágamelo con las letritas genéricos.
al final del primer periodo, aquí, ojo, el depósito es por 10 meses, pero le estoy preguntando cuánto tengo en la cuenta a este momento. Valor futuro al periodo 1, F sub 1, valor futuro al periodo 1. ¿Cuánto tendría acumulado en la cuenta? 1200. Te estoy diciendo que no se queden con los números que puse, era solo para que lo entendieran eso. Ah, perdón, Valor. perdón. P más y grande. P más grande, P más y latina de mayúscula. P más los intereses del primer periodo. Correcto. Sí. Y eso es lo mismo que P más, si se van a la ecuación número 2, los intereses, ¿a cuánto van a ascender? A P por I. Despéjeme y latina, mayúscula. Es decir, P factor de 1 más I. Pero no lo va a retirar el depósito. Entonces les pregunto cuánto tienen acumulado al segundo periodo. ¿Cuánto tendría? Estas lucas. P ¿Están o por no 1 están? más pi elevado a 2. No. No, porque interés simple. 2 por. No. Estas lucas que ya tenía hasta el periodo 1, estas. ¿Están o Se no le están? suma. Sí, pues, pero se le suma el interés, pero aplicado al periodo número 0. No, no al periodo número 0, al monto original. ¿Y cuánto era el monto original depositado? P. P pesos. Al cabo de 3 periodos, ¿cuánto tendrían? F2 más P por I más. Es decir, ¿cuánto? P paréntesis 1 más 3. P factor de paréntesis, 1 Eso. más 3i. Al cabo de n periodos, ¿cuánto tendrían? P por factor de 1 más N por I. Bien. Esta es la ecuación de valor que rige interés simple. ¿Hay dudas? No. Ese es un por, no un menos. Que se ve medio raro, pero es un por. Bueno, tal cual explicó un compañero, cierto. Sí, ojo, aquí estamos hablando de montos únicos, un P y un F. Pero si yo empiezo a mirar estos valores transitorios, F1, F2, F3, F4, este es F sub n, pero como el lapso de tiempo que media entre P y F lo tengo aquí en la expresión, lo omito como subíndice. Aquí en estricto rigor debía haber puesto eso, F sub n, pero como el periodo que ha transcurrido, dada la ley de formación del número, lo tengo allí, lo voy a omitir de la expresión genérica. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, vamos con compuestos. Bueno, y si se fijan, si observan, aquí la diferencia entre términos sucesivos va a ir siendo siempre P por I, P por I, P por I, P por I. Es decir, si estos elementos yo lo dispusiera en una sucesión o progresión, darían origen a una progresión geométrica o aritmética, dado que la diferencia entre términos sucesivos es constante. Aritmética. Aritmética. ¿Hay dudas? No, profe. Vamos con compuestos. Al cabo del primer, ojo, mismo ejemplo, deposité la luca al 2% por 10 meses, pero una tasa de 2% capitalizable en forma compuesta. Al cabo del primer periodo, pero háganmelo genérico, con PFNI, no con 100210. ¿Cuánto tendríamos
al cabo de un primer periodo en nuestra cuentita de ahorro. Lo mismo que aquí, P más los intereses de este primer periodo, que a cuánto ascenderían a P por I. Ergo, P factor de 1 más I. ¿Hay dudas? No. Bien, cuidado aquí. Al cabo del segundo periodo, lo que ocurre aquí en interés compuesto es lo siguiente. En el fondo, el capital original se concibe el original al inicio de cada periodo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ya tengo en la cuenta es ahí se fue, trató de entrar y se fue. ¿Alguien conoce a Pinto? Un tal Pinto, no sé si es hombre o mujer que trató de entrar. A mí me parece un Niño. Sebastián Pinto, pero me aparece adentro. Yo estoy adentro hace rato, así que no creo que haya Ay, sido ¿por yo. qué me apareció? ¿Y cuántos Pintos hay en el curso? Es posible que hayan dos. Pinto Quinteros, Pinto Galvez. ¿Cuál es usted? Yo pinto Quinteros. Ah, el Pinto Galvez trató de entrar y parece que no. Ahí está. Sebastián. Ah, qué lata, tenemos dos Sebastián Pinto. PQPG. Pinto Galvez, ¿entraste? Pinto Galvez, ¿entraste? Ya, supongamos que entró. Pinto Quintero, ¿está ahí? Sí, profe. Y ahí el Pinto Galvez habrá entrado, que ahora me volvió a desaparecer. Supongo que entré, le permití que entrara. Sí, profe, lo siento, es que había tenido problemas con el internet. Ah, ya. Están los dos Sebastianes Pinto, entonces. Así es. Sí, Ya. profe. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo siguiente. En este caso, al segundo periodo, no voy a retirar las lucas, pero estoy viendo cuánto llevo hasta aquí en forma transitoria. ¿Cuánto tendría? Lo que ya tengo al periodo 1 al final, que es esto. Y lo que pasa es que ahora no me van a pagar interés solo sobre los P pesos originales, sino que sobre todo lo que ya tengo acumulado. P, y aplicando la misma ecuación de valor número 2, este pasa a ser un P' ahora. Es un P, pero es un P', para distinguirlo del original que era solo P. Y el P', ¿cuánto es? P por 1 más I. P factor de 1 más I. Y me van a pagar intereses sobre ese monto. Si usted desarrolla eso, va a llegar a lo siguiente. En el cual acá se da origen a una función potencial o exponencial. Ahí les queda, distribuyan y después asocian. P por 1, I. Perdón, P por 1, P. P por I, PI. P por 1, I por I, PI. P por I, PI cuadrado. Saque factor común, P por 1 más I, o aquí mismo lo tiene, saque factor común, P por P, factor de 1 más I, factor de 1 más I. 1 más I por 1 más I, 1 más I cuadrado. Listo. Por lo tanto, al cabo del tercer periodo, ¿cuánto tendrían? Niños. P factor de 1 más I y eso elevado al cubo. Ya. Y al final del enésimo periodo. Elevado a N. Listo. Esa es la ecuación 4.
Si miran aquí, estos elementos, en el cuarto elemento sería, perdón, el tercer elemento sería f sub 3 igual a p factor de 1 más i, todo eso al cubo. Por lo tanto, va dando origen a una función exponencial. ¿Y qué ocurre, o qué significa entonces? Que el cociente entre términos sucesivos va a ser igual a 1 más i, que sería la razón. Y por lo tanto, si conformáramos o mostráramos estos elementos en términos temporales en ese monito, nos daríamos cuenta que irían dando origen a una progresión ¿de qué tipo? Geométrico. Geométrica. ¿Hay dudas? Bien, en Profe, cualquiera, dígame. una duda, o sea, por ejemplo, más allá de que en un caso dado nos digan se va a tratar con interés nominal, o sea, perdón, interés simple o interés compuesto, ¿Internet o no, interés? Ya. interés simple o interés compuesto, en la vida real al final, ¿en qué caso se usa uno y el otro? El interés simple en muy pocas operaciones. Y que les voy a preguntar al tiro el por qué, pero déjenme ver una cosa primero. Aquí, donde dice el punto negro, ¿cuántas ecuaciones ven? Aquí. O aquí, donde hago el punto azulino. ¿Cuántas ecuaciones ven ahí? Una, ¿no? Una. ¿Cuántas incógnitas o variables? ¿Perdón? ¿Dos? Una. Variables 4, una incógnita. 4. O sea, 4 variables, una incógnita, sí. 4. Una ecuación, 4 incógnitas. ¿Cuántos grados de libertad? En cualquiera de las dos, ¿ah? Sí. Simple o compuesto. ¿Cuántos grados de libertad? 3, ¿o no? ¿Me estáis preguntando o me estáis asegurando? No, son 3 grados de libertad. 3 grados es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Linealmente independiente, una. Tengo una pura ecuación. Por lo tanto, no puede ser dependiente con ninguna otra. Entonces, ¿qué significa? Que debo conocer ex ante 3 de los variables o incógnitas a efecto de que el sistema como un todo quede determinado. Es así como si me dan P, N e I, puedo calcular, en cualquiera de los dos casos, F. Si me dan P, F e I, en cualquiera de los dos casos puedo calcular N. Si me dan F, I y N, puedo calcular P. Si me dan F, P y N, puedo calcular I. Es decir, con esta mísera ecuación, la 3 o la 4, podemos o tenemos 4 posibilidades de resolución. ¿Hay dudas? Porque son 4 las incógnitas. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bueno, y esto nació del diagrama de flujo de caja, independiente sea simple o compuesto. Lo que nos muestra el diagrama de flujo de caja es que hay una perfecta equivalencia. F será exactamente igual a P mediante la aplicación de una tasa I por ciento por periodo, en cualquiera de los dos casos, reitero, mediante la aplicación de una tasa de interés de I por ciento por periodo, al cabo de n periodos. Será exactamente igual a P. F es igual a P bajo estas condiciones, ya sea para simple o para compuesto. ¿Hay dudas? No, profe. No. Ya, y aquí voy a explicar lo que todavía no he explicado. Miren, entonces en esta tabla
la idea es aplicar las 4 posibilidades mediante el uso, sea las celdas celestitas, interés simple, o las celdas verdes, interés compuesto. Hay que aplicar las ecuaciones 3 y 4 respectivamente. En las celdas celestes, la ecuación 3, en las celdas verdosas, la ecuación 4. El uno es interés simple, el otro es interés compuesto. Y aquí voy a explicar lo siguiente. Miren, váyanse al mundo real hoy día. El común de los individuos de una sociedad son deudores o acreedores. Deudores. Mediante, y aquí tiene que ver con un prejuicio, ¿ah? Y los prejuicios, ¿alguno de ustedes hizo economía conmigo? ¿Fundamento de economía? Yo creo que no, por el horario. ¿Alguno hizo Fundeco conmigo? ¿Conmigo digo? No. Sí, sí. Mis clases son a las 8 de la mañana y en general los industriales no los pueden tomar. Bueno, tal cual siempre he dicho y he sabido, independiente de lo que ocurra en el vulgo, no connotemos un prejuicio como algo negativo. Un prejuicio, si ustedes se van al concepto en su acepción más general, significa un juicio antes de algo, prejuicio. Por lo tanto, el prejuicio no connota ni negativa ni positivamente. No obstante, acá, en todo lo que tiene que ver con el pensar como ingeniero, y en este caso en particular en lo que es la matemática financiera, les recomiendo que se den validadores, y que tiene que ver con lo que voy a explicar. Bueno, el común de los validadores tiene que ver con los prejuicios. ¿Qué me dijeron? El común de la gente, ¿qué es lo que somos? ¿Deudores o acreedores? Deudores. ¿Con quién nos endeudamos el común de nosotros? Con el banco, ¿no? Con el banco. O las casas comerciales, que actúan como bancos y al fin y al cabo, cuando nos ofrecen los artículos, Falabella, Ripley, cuando compramos el televisor a crédito o el pantaloncito en 4 cuotas, 5 cuotas, están actuando como instituciones financieras. Claramente, y que tiene que ver con un prejuicio, antes que resolvamos un ejemplo, aun cuando ya lo tienen claro, obviamente, mediante la aplicación de cuál de las dos modalidades, los sujetos, nosotros, las personas, terminamos pagando una mayor cantidad de intereses. Compuesto. La compuesta. Compuesto. Por lo tanto, ¿cuál creen ustedes que es el que se ocupa por extensión en el mundo real? Compuesto. Compuesto. ¿Por qué? Porque no olviden el negocio de Falabella, el negocio del Banco Chile, el negocio de Scotiabank, que es una empresa más desde la óptica privada. ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Aumentar su utilidad. Maximizar beneficios o maximizar la utilidad. Y mediante de cuál de las dos formas de aplicación de intereses lo logran de mejor manera. Con el interés compuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se termina ocupando en la práctica en la generalidad de los casos? Ese mismo, el interés compuesto. Listo. Ya, eso para responderte en parte tu inquietud. Hay algunos instrumentos que todavía, algunos bonos, algunos instrumentos financieros, que pagan según una tasa de interés simple. Pero es lo menos aplicado en el mundo real. Entonces, exceptuado este ejercicio que vamos a ver ahora, de aquí para adelante, a menos que nos digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en términos de interés compuesto. ¿Hay dudas? No, profe. No, Ya, resuelvan ese ejercicio. Pero les voy a preguntar al tiro, antes de que hagan, nada. Siempre des un ejemplo simbólico para que lo entienda. Aquí yo voy a depositar 100 lucas al 10% anual por un plazo de 5 años. ¿Bajo cuál de las dos modalidades yo lograré acumular una mayor cantidad de plata, un mayor valor futuro? Simple o compuesto.
Al tiro. Que esos son los Compuesto. prejuicios, los validadores. ¿Cuál? Compuesto, ¿no? Compuesto, obviamente. Si llego a resolver y me da que F es menor mediante la aplicación de interés compuesto, porque me equivoqué. Ahí tengo un error. En el segundo caso, piénselo igual. Deposité 120 lucas a una tasa de interés 5% anual y logré acumular 144.000 pesos. ¿En cuál de los dos casos el tiempo debe ser mayor? El tiempo de mantención del depósito, simple o compuesto. Simple. Simple tiene que ser mayor, porque en compuesto está el concepto de interés sobre interés, por lo tanto, como me van a ir pagando un poquitito más de intereses, voy a requerir un poquitito menos de tiempo. En el tercer caso, ¿cuál es mayor, la tasa simple o la compuesta? Si La simple. deposito 12 lucas para lograr acumular 24 luquitas al cabo de 10 años, la tasa de interés que me tienen que pagar mediante simple tiene que ser mayor o menor que la compuesta. Mayor. Mayor. Y el depósito original para lograr acumular 3 gambitas al cabo de 20 años, el 5% anual, ¿en cuál debiera ser menor el depósito inicial? Compuesto. Ya. Verifíquenlo, resuélvanlo. Y me cantan los valores. Es aplicando las ecuaciones 3 y 4 respectivamente. ¿Eh? Celeste 3, verde 4. Perdón, ¿están o no están viendo un Excel? Sí, profe, sí se ve. Ah, Sí, ya. profe. Ya, porque me hicieron dudar ahora. ¿Ya? ¿Alguien hizo el 1? ¿Alguien hizo el 1? A mí me da 150.000 en interés simple y 161.051 con interés compuesto. Sí. Si se dan cuenta, al comparar estos dos resultados, ¿eso te dio? Sí, profe. Ya, si se dan cuenta, aquí inmediatamente pueden inferir los intereses
sobre interés, ¿a cuánto ascienden? A 11.051 pesitos. El interés sobre el capital original son las 50 lucas que veo aquí. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y por lo tanto, esa otra diferencia de 11.000 y tantos pesos, ¿qué es lo que representan? El concepto de interés sobre interés. ¿Hay dudas? Bien, ¿alguien hizo el 2? Niños, ¿alguien hizo el 2? El simple me dio 4. Ahí está. Ya, y el compuesto, No lo he hecho. hágalo. A mí me da 3,73. Sí. 69, es la misma. Ya, ¿qué herramienta matemática ocupaste? Lo hice con calculadora. No, está bien, pero tuviste que Pero aplicar alguna herramienta o algún instrumento matemático, algún tópico de matemáticas. ¿Cuál ocupaste? solamente usé álgebra. Lo ocupé como álgebra y puse los... Ah, te lo da directo. Ya, pero sí, tuviste que directo. aplicar potencias o logaritmos. No, ninguno, solamente me lo da directo. Sí, no, es que Puse tu la fórmula calculadora y listo. resuelve la ecuación, sí. Sí. Ya, pero aquí hay que aplicar potencia o logaritmo. A sacar el n de la potencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que aplicaste? Potencia. Ah, no, perdón, logaritmo. Logaritmo, ya. Alguien hizo el 3. Yo hice el del interés compuesto y me da 7,1%. APP Eso. 7,18. Sí. Ya, ¿les da lo mismo que aparece en pizarra? Sí, profe. ¿Hay dudas? No.
Bien, hacemos el recreíto para empezar a ver anualidades. Déjenme, recuérdenme a lo que nos juntemos de vuelta. Bien, reanudamos la grabación. Bien, vamos al concepto de anualidad. Otro tema importante es el de anualidad o renta, si es que lo han visto en alguna otra bibliografía. Una anualidad es un flujo o una serie de flujos en realidad que tienen dos atributos constantes. ¿Cuáles son estos? Que son flujos que tienen la característica de poseer igual monto y adicionalmente igual frecuencia. Por ejemplo, esto se ocupa profusamente en el mundo real cuando usted va a una tienda y compra un artículo en 6 cuotas, precio contado, o en 6 cuotas, 18 cuotas, 20 cuotas, un crédito hipotecario a 20 años plazo, 240 cuotas. Por lo tanto, ese monto, esa cuantía de la cuota, es siempre la misma y adicionalmente es en forma recurrente y frecuente. Dentro de este caso hay dos posibilidades. El concepto, en general, pero en particular en las anualidades se ocupa, el concepto de lo anticipado o lo vencido. Anticipado significa que los flujos ocurren a principio de periodo, vencido a final de periodo. Si se van al mundo real, por ejemplo, Disculpe. Dime. Recuerde volver a grabar. Sí, sí, estoy grabando. Ah, ya. Disculpe. El sueldo que se le paga a los trabajadores es mes vencido o mes anticipado. ¿Qué creen ustedes? Vencido. ¿Eso qué significa? Que se nos paga o se nos abona en la cuenta corriente, a los que tenemos cuenta corriente, nuestra remuneración, nuestro sueldo a final de mes, el último día hábil del mes. Por otra parte, en el caso de los créditos en general o los dividendos hipotecarios, crédito hipotecario mediante pago de dividendos mensuales, estos deben ser cancelados los primeros días del mes. Ese es el concepto de anticipado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, aquí en el mono, si se dan cuenta, entonces lo que yo tengo es un diagrama de flujo de caja en el cual existe una cierta anualidad. Y en particular, en este caso es vencida. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre el tiempo se parte contando desde algún instante, aquí. De aquí voy a empezar a contar el tiempo. Y lo que voy a tratar de hacer es encontrar la correspondiente ecuación de valor, una ecuación número 5, en el cual yo tenga el valor presente de una serie anualidad vencida. ¿Y por qué vencida? Porque si se fijan, si yo estoy parado aquí a tiempo cero, el primer flujo de la serie ocurre en el periodo 1 y yo estoy parado en el 0, es decir, hacia final del periodo. Ahí está manifestado el concepto de vencido. Y en lo sucesivo, en todo lo que viene a continuación, se ocupan en esencia la misma concepción de fórmulas que voy a deducir solo por esta vez, para esta serie. Después voy a dar las ecuaciones y vamos a resolver ejercicios mediante la aplicación de dichas ecuaciones.
Si aquí yo tuviera un dividendo hipotecario a 20 años plazo, significa que estas cuotas, las flechas azules serían 240. Cualquier operación, aunque fuese en un Excel que quisiera hacer, me va a demandar mucho tiempo. Si trabajo con 241 flujos, incluido P. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una ecuación de valor. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Voy a formar una ecuación 1 mediante la identidad 4 que teníamos de las ecuaciones de valor. F es igual a P factor de 1 más I elevado a N. Pues, tal cual dije, a menos que me digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en interés compuesto. Y formo una ecuación 1. ¿Qué es lo que hago? Describo el valor presente P de esta serie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descontar todos y cada uno de los flujos de la serie mediante la aplicación de la ecuación número 4 que tenemos. Por lo tanto, este primer flujo, al descontarlo y llevarlo a tiempo cero para encontrar su correspondiente valor presente, lo debo descontar aplicando la ecuación 4, insisto, F partido por 1 más I elevado a ¿cuántos números de periodo transcurren del 0 al 1? 1. Más el segundo flujo, que también tiene por monto A, F, 2 en este caso. Pero para llevarlo a tiempo cero lo debo descontar ahora durante 2 periodos. Más, así sucesivamente, el penúltimo flujo, A partido por 1 más I elevado a N menos 1, más el último, A partido por 1 más I elevado a N. ¿Qué hacemos? Lo típico, como si se da cuenta aquí, estos flujos conforman una progresión geométrica. Y si se recuerdan de series o progresiones, para encontrar los n primeros sumandos, que es lo que estoy tratando de hacer, multiplico todo esto por el recíproco o por la razón, como usted lo quiera ver. Multiplico toda esta expresión por 1 más i y conformo una segunda ecuación. P factor de 1 más i igual a al multiplicar a por 1 más i partido por 1 más i, a por 1 más i partido por 1 más i cuadrado, a partido por 1 más i. Más suspensivos, a partido por 1 más i a la n menos 2, más a partido por 1 más i a la n menos 1. Y ahora, por simple inspección ocular, en los términos de la derecha de la igualdad, hay n-2 términos iguales. Este es igual a aquel. El que sigue, que no estoy viendo, es ese. Este es el inmediatamente anterior a ese de allí. Este es ese. En los términos de la derecha, en las dos ecuaciones, hay solo dos términos distintos. Por lo tanto, ¿qué hago? A la ecuación 2 le resto la 1. Y nos queda P factor de 1 más I menos P. A la ecuación 2 le resto la 1. P factor de 1 más I menos P igual a Al restar a esta ecuación 2 la ecuación 1, en este término se va a cancelar. El que sigue se va a cancelar. Estos se cancelan. Perdón. Este se cancela con aquel. Y este con ese. Y me queda ese. A menos A partido por 1 más I a la N. Distribuyo la multiplicación por sobre la suma y despejo finalmente P
y nos queda P es igual a partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos N. Por propiedad de potencia nomás, este término lo escribí como 1 más I elevado a menos N. ¿Hay dudas? Y todas las fórmulas se desarrollan igual, o aplicando una extensión de esto, así que no lo voy a hacer, solo esta vez. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Este es el valor presente de una anualidad vencida, ecuación 5. Aprovechando la ecuación 4, una vez más, puedo encontrar la ecuación número 6, que es el valor futuro de una anualidad vencida. ¿Cómo? Multiplico la expresión 5 por 1 más i elevado a n, pero p por 1 más i elevado a n, ¿qué es lo que es? F. Por lo tanto, f es igual a partido por i, y distribuyo la multiplicación por sobre la suma. 1 por 1 más i elevado a n, 1 más i elevado a n. Menos 1 más i elevado a menos n por 1 más i elevado a n. Tengo multiplicación de potencias, conservo la base y sumo los exponentes. 1 más i elevado a menos n más n. Menos n más n, 0. 1 más i elevado a 0, 1. Ecuación número 6. El valor futuro de una anualidad vencida. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, si se tratara de anualidades anticipadas, lo que ocurriría es que el primero de los flujos estaría aquí. De los flujos de la serie, digo. Ese no estaría. Al hacer un desarrollo equivalente a lo que hicimos aquí, llegaríamos a las siguientes expresiones, la 7 y la 8. El valor presente de una anualidad anticipada sería A por 1 más I, partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos N, y el valor futuro sería A por 1 más I, todo eso partido por I, todo eso partido por I, factor de 1 más I a la N menos 1. La ecuación 7 y la 8. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. ¿Qué me dijiste, perdón? No, no hay dudas. Ya. Bueno, y esto se ocupa profusamente en el mundo real. En todas las casas comerciales, en todos los créditos bancarios, hipotecarios o no hipotecarios. Prácticamente se ocupa esto. Bien. ¿Hay dudas? Me dicen que no. Por lo tanto, he de borrar. Ya. ¿No hay duda? Bien. Profe, Dime. ¿cuál era la diferencia entre la anualidad vencida y la anticipada? La vencida parte a final de periodo, como tengo el monito aquí. ¿Me sigue o no? Sí. La anticipada
las cuotas partirían aquí, desde el momento cero. Yo estoy parado en esta fecha y en ese mismo instante ocurre el primer flujo de la serie. Esta sería la serie. Ese no existiría para hacerlo comparable con el otro. En ambos casos tengo n cuotas. Y si se dan cuenta, una vez más, en las 5, 6, 7 y 8, tenemos una ecuación y 4 incógnitas, por lo tanto 3 grados de libertad. Denme un segundo. Mauricio. Bien. ¿En qué quedé? Se me fue. Que de las ecuaciones 5 a la 8 teníamos igual una ecuación en cada caso y 4 incógnitas, por lo tanto habían 3 grados de libertad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir. Oh. No vamos a dejar de compartir nada. Vamos a seguir al tiro. Y por último, esta clase la hacemos un poquitín más de la representación de la fórmula y la próxima nos vamos a puro ejercicio. A menos que alcancemos ahora. Bien. Otro concepto importante es el siguiente. Bueno, ahí está, en los apuntes tienen las deducciones de todas las fórmulas en todo caso. Pero no voy a perder tiempo en eso, porque eso debieran dominarlo. Otro concepto importante es este. El de serie gradientes. Una serie gradiente. Una gradiente es nada más que una variación o diferencial, una diferencia.
dentro de las series gradientes, que no es el caso que tengo en la pizarra, pero estoy hablando en general. Dentro de las series gradientes tenemos dos posibilidades. La que está en la pizarra, que es una gradiente uniforme, pero existen otras que son las de tasa constante. Y dentro de las de tasa constante están las vencidas. Ojo, esa diferencia de repente mañosa entre el vencido y anticipado, teniendo claro la aplicación de la fórmula, da lo mismo. Mientras usted tenga clarito lo que está haciendo, da lo mismo, no hay problemas de interpretación. Está lo vencido y lo anticipado, en este caso. Bien, aquí la que vamos a analizar es esta, una serie gradiente uniforme. Lo que tengo allí en la pizarra aquí arriba es una serie gradiente uniforme. ¿Qué significa que la gradiente sea uniforme? Que la diferencia entre términos sucesivos es constante. Si se fijan, si al segundo término de la serie yo le resto el primero, ¿cuánto es la diferencia? Dada la nomenclatura que tengo escrita en la pizarra. G. Si al tercero le restan el segundo. G. Si al último le restan el penúltimo. G. Listo. ¿Cómo es la diferencia entre términos sucesivos? ¿Distinta o siempre la misma? La misma. Por lo tanto, se trata de una serie gradiente uniforme. Ese es el concepto de serie gradiente uniforme. Y aquí sí que no hay duda. Estos elementos conforman una progresión aritmética o geométrica. Aritmética. Aritmética. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Listo. En este caso, y de la forma que a mí me gusta escribir la expresión, de nuevo, aquí la idea, para no tener que trabajar con 20, 30, 40 o 200 flujos en la serie, lo que se hace es encontrar una expresión de valor, una novena ecuación, si usted quiere. Ecuación 9. El valor presente de una serie gradiente uniforme es A más G partido por I el valor presente es A más G partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos N, partido por I, menos NG, partido por I, factor de 1 más I, elevado a N. Que aquí, de nuevo, tenemos cierta particularidad. Tenemos 5 incógnitas N, G, I, A y P y una ecuación. Por lo tanto, aquí tenemos 4 grados de libertad. ¿Hay dudas? ¿Qué significa que tengo que conocer 4 valores? Si me dan N, G, I y A, puedo calcular P. Si me dan P, A, I y N, puedo calcular G y así sucesivamente. ¿Hay dudas?
Niños, No, profe. listo. Aquí hay que encontrar eso así, porque esta fórmula es indistinta. Si observan los flujos de la serie, estos flujos son crecientes o decrecientes. Van aumentando o disminuyendo. El flujo, ¿es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Aquí en el mono, entonces, yo tengo una serie gradiente uniforme creciente. Listo. Si observan, este pedacito ese pedacito es común a todos los elementos de la serie. En otras palabras, si esta flecha es A más G, pero ese pedacito vale A, ¿cuánto vale esto? Ese pedacito chico. G. Este de aquí, ¿cuánto vale? 2G. 2G. Este de aquí, ¿cuánto vale? N por G. N-1 más G. N-1 más G. Bueno, en una O sea, serie ¿por G? gradiente... ¿Perdón? ¿No sería N-1 por G? Eso dije, N-1 por G. Alguien dijo N, yo dije N-1. Bueno, si observan en este caso, al ser una serie creciente, la parte que tomo como anualidad es el menor de los flujos de la serie. ¿Me siguen o no? Si la serie fuese decreciente, monísticamente podría ser algo así. ¿Qué es lo que hago ahí? El mayor de los flujos representa A. Y el cuidado que hay que tener aquí es el siguiente. La diferencia entre términos sucesivos va a ser positiva o negativa. Negativa, si es decreciente. Ya, esta será menos G, ese pedacito, ¿cuánto será? Menos 2G. Menos 2G y así sucesivamente. Se aplica la misma fórmula, con la particularidad que ahora el mayor de los flujos representa la anualidad, en este caso, y el G tiene signo positivo o negativo. La gradiente, G de gradiente. Negativo. Negativo. Pero se aplica la misma fórmula. Punto. ¿Hay dudas? Si observan, por otra parte, esta fórmula, esta, es inclusiva de la de anualidad. Si se tratara de una anualidad, ¿qué valor tomaría G? Si fueran todos los flujos iguales. ¿Cuánto es la diferencia entre términos sucesivos si son todos iguales? 0. 0. Si me hace 0 esto y 0 eso, ¿a qué llega? P es igual a A partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado menos N. Esta fórmula contiene a la de anualidad vencida. ¿Y por qué? Porque basta mirar la serie para que nos demos cuenta que se trata de una serie vencida, la que estoy disponiendo en el gráfico. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, el Yo tengo cuidado- una. Dime. ¿Cómo sería en el caso de que fuera anticipada la...? Bueno, es lo que voy a preguntar ahora. Miren. Ah, ya. Si se dan cuenta aquí, para no tener ese inconveniente de tener que deducir otra fórmula para el caso de que fuese anticipada, piense, al aplicar directamente esta fórmula, esta,
el valor presente que yo obtengo, P, se obtiene ¿cuántos periodos antes de que comience la serie? Vean el mono nomás, basta mirar el mono. 1. O ¿cuántos periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal? 2. 2. Listo. Entonces, en el caso que me estáis preguntando, bastaría que yo desplace esto para acá, el P. ¿Me sigues o no? Ya. Que es la pregunta que me estáis haciendo. Y si te dais cuenta, si yo desplazo esto para allá, ¿qué tengo que hacer? ¿Capitalizar o descontar? Capitalizar. Y por lo tanto me va a quedar esta misma expresión multiplicada por 1 más. ¿Cuántos periodos tengo que capitalizar aquí para moverme Uno. del 0 al 1? Ya. Te queda todo esto, lo mismo que tengo en el lado derecho de la identidad, de la igualdad, pero multiplicado todo por 1 más. Te quedaría lo mismo, pero multiplicado por 1 más. ¿Y? Sí, listo. Ah, ya. Hay que aprender a pensar. No se aprendan de memoria las fórmulas matemáticas que hay que ocupar. Hay que entender el porqué de la cosa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, vamos con la otra. Ahí está la deducción matemática en todo caso, pero van a llegar a la fórmula que acabamos de ver, esta. Segunda posibilidad. Una serie gradiente de tasa constante. Aquí, la particularidad es la siguiente. Ya no el cociente es constante. Sí, a ver, me devuelvo para que se den cuenta de una cuestión gráfica, geométrica. Si observan, al ser una serie gradiente uniforme, que es una cuestión estúpida, una tontera lo que estoy explicando, pero noten que las puntas de las flechas, de los flujos, quedan en una función lineal. La línea roja que tracé, ¿me sigue o no? Y por el hecho de ser una progresión geométrica, aritmética. ¿Me siguen? ¿Lo ven o no? Sí, se ve. Las puntas de las flechas caen en una línea recta. Progresión geométrica o aritmética. La diferencia es uniforme. La progresión aritmética. Vamos al que sigue. En este caso ya no ocurre aquello. Si se fijan, no tengo cómo darle. Claro, ¿por qué? Porque aquí lo que ocurre... Ay, no puedo borrar ahora. Ahí. Es que las puntitas de las flechas quedan en una función exponencial. Me va a quedar re malo esto porque tengo mal pulso y tengo el tablet en el aire, entonces van a quedar así, en una función exponencial. Me quedó re malo el mono, pero bueno, debiera rotarlo un poquito para arriba, pero... ¿Y por qué? Porque en este caso la ley de formación del número es la siguiente. El V sub J, el valor B1, B2, B3, B4, el valor en algún periodo jésimo es igual al inmediatamente anterior factor o por 1 más G, en donde G es la tasa de variación. De los flujos. Esta es la ley de formación del número. Para todo J, y aquí, dependiendo si es vencido o anticipado, de 1 o de 2 en adelante.
de J igual 1 o 2 hasta n o n menos 1, según sea el caso. Voy a poner de 1 a n. V sub n es el valor inmediatamente anterior, el n menos 1, multiplicado por 1 más g. Y de nuevo en este caso les pregunto, se trata de una serie gradiente de tasa constante, vencido porque parte a final de periodo, y creciente o decreciente, los flujos aumentan o disminuyen en el tiempo. Aumentan. Es una serie creciente, por lo tanto el cociente, si usted quiere, BJ, que sale de ahí nomás, partido por V sub J menos 1, va a ser igual a 1 más G, en donde esto va a ser mayor o menor que 1. Basta mirar el mono para darse cuenta. B2 partido por B1 va a ser mayor o menor que 1. Mayor. Mayor que 1. ¿El G es positivo o negativo entonces? Positivo. Positivo. Por ejemplo, aquí los flujos pueden crecer al 10%. Si este es 1000, 1100, 1210, 1331, 1400 y tanto y así. Aquí el cociente o razón es constante. 1100 partido por 1000, 1,1. 1210 partido por 1100, 1,1. 1331 partido por 1210, 1,1. Y así sucesivamente. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y qué es lo que significa entonces? Que 1 más G es igual a 1,1. De donde G sería igual a 0,1. Los flujos crecen al 10%. Si los flujos fuesen decrecientes, algo así ahora, ¿qué es lo que estaría indicando? Que el G es positivo o negativo. 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 Los flujos decrecen, disminuyen al 5, al 7, al 20%. Listo. Entonces, la fórmula que vamos a expresar, bastaría ocupar la misma fórmula, independiente sea creciente o decreciente. Si la serie es creciente, G es positivo. Si la serie es decreciente, G es negativo. ¿Hay dudas? No. En este caso, como se trata de una vencida, nos va a quedar que el valor presente de esa serie gradiente de tasa constante va a ser igual a B1, el valor del primer periodo, partido por I menos G, factor de 1 menos 1 más G, partido por 1 más I, a la N. Si la serie fuese anticipada, y el mismo corchete. Y de nuevo ocurre lo que pasaba con la serie gradiente uniforme. Estas dos, respectivamente, esto es el valor presente de una serie gradiente de tasa constante, creciente y vencida. El valor presente de una serie gradiente, si lo quiero hacer referencia al mono, creciente anticipado. Estas dos fórmulas, estas dos expresiones, son o incluyen la fórmula de valor presente de las anualidades. Si G fuese 0, significa que todos los flujos son iguales, por lo tanto representarían una anualidad. En tal caso, ¿qué nos quedaría? B1 partido por I, factor de 1 menos 1 partido por 1 más I elevado a N. ¿Qué es la fórmula de valor presente de una anualidad vencida? Análogo acá. Si los flujos son constantes, G vale 0 y llegarían a la expresión del valor presente de una anualidad anticipada.
Estas dos incluyen respectivamente. Esto es una serie vencida y esta es una serie anticipada. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, No, profe. Ya. Ahí está la deducción. Otro concepto importante y que está vinculado, perdón, nació como concepto, pero ciertamente se perdió en el tiempo. Está desde épocas memoriales, pero estuvo en la banderita de lucha para el estallido social, la cuestión de las pensiones. Y las pensiones, una de las formas de pensionarse o jubilarse tiene que ver con el concepto de las perpetuidades. ¿Qué es lo que son una perpetuidad? Es una anualidad que tiene infinitos flujos en la serie, ¿sí? De por vida, hasta que usted muera. Ese concepto es el que tiene que ver con los seguros de jubilación, con una de las opciones de jubilarse, que es el concepto de renta vitalicia. Ese concepto de renta vitalicia, que tiene que ver en general mediante la aplicación de los seguros de vida, etcétera, de algunos otros tipos de seguros, se sustentan en este concepto de perpetuidades. ¿Qué es lo que es una perpetuidad? Lo que he dicho, una anualidad que tiene la particularidad de ocurrir por siempre. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Miren, aquí tengo, este cero se me corrió, este cero debería estar ahí. Se me distorsionó la imagen, porque esto lo tengo pegado como una imagen en el PPT. Entonces se me corrió la imagen, se desconfigura la imagen. Si usted toma la expresión de valor presente de una anualidad vencida, por ejemplo, recuerden, valor presente de una anualidad vencida, P igual a partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos N. Aquí lo escribí de esta manera, exprofeso, para que nos quede más claro el concepto. Miren, cuando se trata de una perpetuidad significa que el N tiende a infinito, el número de cuotas en la serie. Y aquí aplica el límite. Al aplicarle el operador límite, P depende directamente de N, no. Por lo tanto me queda P. A partido por I, al aplicar el operador límite, A partido por I depende directamente de N, no. Me queda A partido por I. Ahí está. ¿Hay dudas hasta allí? No, profe. Y después distribuyo el operador límite por sobre esta suma. El límite de 1 cuando n tiende a infinito, el límite de 1 cuando n tiende a infinito es 1. Y aquí sí aplican el límite. Aquí nos queda el límite de 1 partido por 1 más i cuando n tiende a infinito. Al ser i mayor que 0, cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende este cociente? A 0. A 0. 1 menos, y ahora, ¿qué es lo que hago de desarrollo? 1 menos 0. 1 menos 0. 1. 1 por A partido por I. A partido por I. Este es el valor presente de una perpetuidad vencida, y este de aquí abajo, el valor presente de una perpetuidad anticipada. ¿Cómo se obtienen al aplicar límites? El concepto de perpetuidad es el de una anualidad perpetua, ad eternum, n tiende a infinito. El número de cuotas. ¿Hay duda? No, profe. Bien. Ya. Lo último, cosa que
Ya la próxima clase nos dediquemos, creo que hoy día debiéramos alcanzar a hacer un ejercicio, pero la próxima clase puro ejercicio. Aquí lo que vamos a analizar es la relación que existe entre la tasa de interés efectiva y la tasa de interés nominal. Esto es válido solo para interés compuesto. En interés simple esto tiene cero connotación, porque ahí se trabaja en términos lineales, acá no. Y recuerden, en interés simple solo se concebía el interés sobre el principal o capital original, no sobre los intereses de periodos precedentes, que es el caso de compuesto. Siempre, siempre, siempre deben trabajar con la tasa de interés efectiva. Siempre, eso por definición. ¿Y con cuál tasa de interés se debe trabajar? A sabiendas de que es la efectiva. Con aquella que sea consistente, coherente con la frecuencia en los flujos. Si me dan flujos anuales, en términos de su frecuencia, debo trabajar con la tasa de interés efectiva anual. Si me dan flujos mensuales, la tasa de interés efectiva mensual. Si me dan flujos semestrales, la tasa de interés efectiva semestral. Punto. ¿Y qué relación existe? La que tengo aquí en la pizarra. Uno más I es igual a 1 más R partido por T elevado a T, en donde I representa la tasa de interés efectiva en el periodo de pago, que generalmente, aun cuando no se informe, no se diga, generalmente es el año. Y por tanto, la dimensión de dicha tasa es tanto por ciento anual con conversión anual, según lo general. R, ¿qué representa R? La tasa de interés nominal en el periodo de pago. Y tiene por dimensión tanto por ciento periodo de pago, periodo de conversión, capitalización o interés. Por ejemplo, una tasa de interés del 6% anual con conversión semestral. Según esta data, lo que me están diciendo es que, dependiendo si usted es deudor o acreedor, le van a pagar o cobrar el 6% anual con conversión semestral. ¿Qué significa eso? Que si bien usted puede hacer retiros cada año o pagos cada año, los intereses se los van a cobrar cada semestre. No estoy diciendo que los paga, estoy diciendo que se los cobran o se los pagan en términos de abonar en su cuenta, pero no los retira físicamente usted. ¿Y qué es lo que significa esto? Lo siguiente, en un caso como este, lo que ocurre es lo siguiente, miren, para encontrarte T, se me fue el lápiz, ¿dónde quedó? Ahí. T representa el número de veces que el periodo de conversión está contenido en el periodo de pago. Si me dan o me cobran esta tasa, lo que me están diciendo es lo siguiente. Me van a cobrar o abonar en la cuenta los intereses cada semestre. No obstante, los pagos o los retiros yo los voy a ir haciendo cada año. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, profe. Ya, ¿y qué es lo que ocurre? En interés compuesto, recuérdese, nace el concepto de interés sobre interés. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurriría en un caso como este? Si yo deposito una luca por un lapso de un año, ¿qué es lo que significa? Que nominalmente yo voy a poder retirar, voy a sacar el chat, yo voy a poder retirar
Nominalmente, no es lo de verdad, 1.060 pesos a fin de año. ¿Me siguen o no? El 6% más. Si yo deposito por un año. ¿Me siguen o no? Sí. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Según esta data que me están dando, que es una tasa nominal, lo que me están diciendo, Rodrigo, si bien tú vas a retirar el depósito al año, nosotros te vamos a ir abonando los intereses semestralmente en tu cuenta. Y a razón de cómo te los vamos a pagar, al 6% semestral. Cuidado, perdón, al 6% anual con conversión semestral. Y aquí yo me pregunto esto, bueno, ¿cuántos semestres hay en un año? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. ¿Qué significa? Que me van a abonar en la cuenta 2 veces en el año los intereses. ¿Y de qué forma? De la siguiente. Esta será una tasa nominal entonces. ¿Por qué? Porque no coincide periodo de pago con periodo de conversión. Debo encontrarte cuántos semestres hay en el año. 2. Por lo tanto, lo que de verdad me van a pagar o cobrar es a razón de una tasa. Cuidado con lo que estoy escribiendo, no se me vaya a confundir. Semestral con conversión semestral del 3%. El 6 partido por 2, el 3%. Semestral. Por lo tanto, ¿qué haría los gallos? Yo deposito la luca, al primer semestre me van a abonar 30 pesos en la cuenta. Por lo tanto, ya tengo 1.030. Y como estamos con capitalización continua, los intereses del segundo semestre ya no van a ser solo 30 pesos, sino que van a ser 30 pesos sobre el capital original más el 3% de 30 pesos, que son 0,9 pesos más. Y más la luca original que yo puse. Es decir, en vez de retirar 1.060 pesos, voy a retirar 1.060,9. Si es que no me equivoqué en los cálculos. 0,03 por 30, 0,9. Está bien. Por lo tanto, ¿de verdad me pagaron un 6%? No, me pagaron el 6,01%. Esa es la tasa de interés efectiva anual. ¿Hay dudas? No, bro. ¿Hay dudas? Ya. ¿Qué es lo Claro. que ocurre? Lo siguiente. A medida... A ver, no tengo. ¿Dónde tengo un espacio? Aquí tenemos espacio, mira. Ya puede que me sobre alguna columna, así que espérenme un cacho. Que no estoy pensando, solo estoy dibujando. Ya. Supongan que me dan esta información. Voy a hacer un depósito de algunas lucas al 12% anual con conversión según el periodo de conversión. 12% anual según periodo de conversión. Entonces aquí lo que voy a ir moviendo es el PC. Un 12% anual con conversión anual. Semestral. Trimestral. Mensual. Diaria. Y aquí abajo, continuo.
que es el concepto de capitalización continua. Entonces lo que vamos a ir determinando es el R es 0,12 siempre, ¿eh? T, R partido por T, y la tasa de interés efectiva anual, en este caso. Aquí, esta es la tasa de interés, esta de aquí es repartido por T, tal cual hicimos aquí, es la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión, y T es el número de veces que el periodo de conversión cabe en el periodo de pago. Entonces, si me dicen una tasa del 12% anual con conversión anual, T vale 1. Si es semestral, ¿cuántos semestres hay en un año? 2, 4, 12, 360. Trabajemos en año bancario, 360 días, y en términos continuos, esto tiende a infinito. Si nos dijeran horas, 8.760, si nos dijeran minutos, 48.000 y tantos, si nos dijesen continuo, de instante en instante, infinito. El R partido por T, 0,12 partido por, recuerden, R partido por T, 0,12 partido por 0,12, 0,12. 0,12 partido por 2, 0,06. Es decir, una tasa del 12% anual con conversión semestral es equivalente a una tasa del 6% semestral, con conversión semestral. Trimestral, el 3, mensual, el 1. Reitero, una tasa del 12% anual con conversión mensual, en este caso, es equivalente a una tasa de interés efectiva del 1% mensual. No sé cuánto es 0,12 partido por 360. Aquí, partido por infinito, eso tiende a 0. El 360 da 0,00033. 0,003 es 3333. Periódico. ya. Y es la tasa de interés efectiva anual. La tasa de interés efectiva anual, siempre que coincide el apellido son efectivas. Es 1 más R partido por T elevado a T menos 1. Entonces aquí alguien me va a tener que ir haciendo las operaciones. 1 más 0,12 partido por 1, 1,12. Elevado a 1, 1,12. Menos 1, 0,12. Coincide, obvio. Cuando coincide periodo de pago con periodo de conversión, la tasa nominal es igual a la efectiva. Aquí ya empieza a cambiar. Aquí me va a quedar 1,06 elevado a 2 menos 1. 0,12 ¿Quién me hace esa operación matemática? 1,06 al cuadrado menos 1. 0,1236. Aquí, 1,03 elevado a 4 menos 1. ¿Y cuánto? Cabros, traigan calculadora para las clases. 0,125509. 1,01 elevado a 12 menos 1. 0,126825. Y aquí, para no perder decimales, habría que hacer la operación. 0,12 partido por 360 más 1. 0,12 partido por 360 más 1.
Y todo eso elevado a 360. $0,12747. Ya. Y finalmente esto, que es capitalización continua, por favor, hazme esta operación E elevado a 0,12 menos 1. El resultado menos 1. 0,1275. Ya. Ese es el concepto de capitalización continua, este de acá. Se observan a medida que la frecuencia en los flujos es mayor, anual, semestral, trimestral, la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión es cada vez menor. Pero por otra parte, la tasa de interés efectiva en el periodo de pago es cada vez mayor y tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El concepto de capitalización continua. Que en nuestro ejemplo con estos números sería el 12, APP, el 12,75. Y eso nace de aquí, de la última parte de la transparencia. ¿Alcanzan a ver la última parte? Esta, capitalización continua. Sí. Aquí lo que hay que hacer es una vez más aplicar límite. Aplicando límite y haciendo una sustitución de variable, cuando t tiende a infinito, ¿eh? Que fue lo que hicimos en la tabla. Al aplicar límite y una sustitución de r partido por t igual a 1 partido por h, sustituyendo y aplicando propiedad de potencia, si se acuerdan cuando empezaron a ver diferenciales que partieron viendo límite, ahí vieron este número. El límite de esta expresión es un número que ustedes conocen y es la constante E. Entonces nos queda que en el caso de capitalización continua, el factor de conversión o capitalización, que en tiempo discreto es 1 más i, en tiempo continuo es e elevado a r. Y eso nos va a servir más adelante cuando veamos análisis optimizante. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, Ya. profe. Hasta aquí llegamos hoy día, jóvenes. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chau. Gracias. Profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Eso, profe, nos vemos.